Hola amigos de YouTube, nuevamente bienvenidos a nuestro canal Matemáticas con Donald. Es un placer estar contigo nuevamente y compartir el día de hoy un tema muy interesante como lo es la derivada del cociente de dos funciones, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de explicar cómo se deriva este cociente de dos funciones y te vas a dar cuenta que es mucho más fácil de lo que pensabas. Acompáñanos a ver el video y te darás cuenta de lo sencillo que resulta. Para que podamos derivar el cociente de dos funciones, o dicho de otra forma, para que podamos utilizar la regla del cociente o la derivada del cociente de dos funciones, debemos de cerciorarnos primero de que en efecto tenemos el cociente de dos funciones. Dicho de otra forma, vamos a tener una expresión de la forma f de x, es decir, una función que depende de x, que es igual a u sobre v o sobre v, como le quieran llamar en su país, en su región. Esta u y esta v debemos de sobreentender de que no son una simple u y una simple v, sino que estas son funciones que dependen de la x también. Ahora bien, yo estoy en este momento segurísimo de que tengo el cociente de dos funciones, y la gran pregunta, o hacia lo que queremos dirigir nuestro video en este día, es cómo yo voy a derivar esta función que resulta en el cociente de dos funciones. Es decir, f' de x, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues vamos a tratar de deducir la regla, y la regla para poder derivar el cociente de dos funciones me dice de que yo voy a escribir u por v una vez, voy a escribir u por v otra vez. Ahora bien, voy a derivar en este término la primera de ellas, es decir, la que está arriba en el numerador, y la que está en el denominador, que es decir, la v o la b, esa no la voy a derivar. En este otro término yo no voy a derivar el numerador, pero sí voy a derivar la otra. Es muy fácil aprenderse esto, porque en el primer caso yo solo derivo el numerador, y si yo sé que ya derivé el numerador, la otra no. En el otro caso, la que ya había derivado en el primer término, ahora ya no, que es la u, y la otra que no había derivado en este caso, ahora sí que la voy a derivar. Con estos dos términos lo que voy a hacer es una resta. Y adicionalmente le voy a añadir el mismo denominador. ¿Quién estaba de denominador antes? Estaba la v. Pues va a seguir siendo el mismo denominador, pero con la gran diferencia de que ahora lo voy a elevar al cuadrado. Si queremos leer esta regla, se lee de esta manera. La derivada del cociente de dos funciones es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado de no intercambiar estos dos términos, porque tenemos una resta y sabemos de que en la resta no funciona la ley conmutativa, es decir, que yo ponga este primer término acá y este otro término acá, porque me quedará la respuesta con signo contrario. Entonces repito, la regla para derivar el cociente de dos funciones es la derivada del numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador entre el denominador al cuadrado. Para poder entender la regla de la derivada del cociente de dos funciones, vamos a tratar de verlo a través de este ejemplo. En primer lugar, tenemos que identificar que en efecto tengamos el cociente de dos funciones. Y en este caso nos damos cuenta que tenemos una primera función que es 3x menos 5 y abajo tenemos una segunda función que es 6x más 7. Es decir, tenemos el cociente de dos funciones. Entonces, como tenemos el cociente de dos funciones, podemos utilizar muy fácilmente la regla de la derivada del cociente de dos funciones. Para poder derivar esta función, la regla nos dice de que f' de x, es decir, la derivada de esta función, va a ser igual a agarrar al numerador y derivarlo, y multiplicarle el denominador pero sin derivar, menos el numerador, que es 3x menos 5,
sin derivar. Ojo, si aquí está derivada, allá ya no va a aparecer derivándose. Si aquí no está derivado, allá va a aparecer derivándose. Es decir, 6x más 7 prima. Es decir, derivar el numerador por el denominador menos el numerador por la derivada del denominador. Y todo esto habíamos dicho de que va a ser entre el mismo denominador que yo tengo, pero elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo todavía no he derivado. Simplemente he indicado cuáles son los términos que voy a derivar y cuáles son los términos que no voy a derivar. Continuamos con el proceso. Para derivar esta función, vamos a decir, la derivada de 3x menos 5, sabemos de que es simplemente 3 multiplicado por 6x más 7 menos este término que es 3x menos 5, que no hay que derivarlo, multiplicado por la derivada de esto. Y la derivada de esto sabemos de que es simplemente 6 entre el denominador al cuadrado, que es 6x más 7 al cuadrado. Continuamos diciendo de que la derivada de la función es igual. Y aquí voy a distribuir 3 por 6x me da 18x, 3 por 7, esto me da 21, y ahora voy a distribuir 6 por 3, 18x, con este signo menos se me hace menos 18x, y 6 por 5, 30, menos por menos da más, dividido entre el denominador al cuadrado. Y simplemente ahora me dedico a suprimir o a simplificar aquellos términos que sean homogéneos. Por ejemplo, 18x se elimina con menos 18x y simplemente me queda 21 más 30. Esto es igual a 51 sobre el denominador al cuadrado. 6x más 7, esto elevado al cuadrado. Y en este caso hemos llegado a que la derivada del cociente de estas dos funciones resulta en 51 dividido con 6x más 7 elevado al cuadrado. Continuando con los ejemplos, vamos a tratar de resolver este ejemplo 2, en donde tenemos que f de x es igual a 2x a la quinta menos 4x cuadrado dividido con x al cubo más 7. En primer lugar, asegurarnos que tenemos el cociente de dos funciones. Y en efecto tenemos el cociente de dos funciones, ¿verdad? Entonces nos permite utilizar la regla de la derivada del cociente de dos funciones. Y automáticamente vamos a empezar a derivar. La derivada de esta función f de x, que se lee como f' de x, no es más que la derivada del numerador. Vamos a cambiar el color. Derivada del numerador por el denominador menos el numerador sin derivar por el denominador en derivada, ¿verdad? Todo esto dividido con el denominador elevado al cuadrado. En este caso todavía no he derivado, simplemente he indicado cuáles son las funciones que tengo que derivar y cuáles son las funciones que no tengo que derivar. Entonces en el siguiente paso ya aplicamos las reglas de derivación. La derivada de este primer término sabemos que va a ser 10x elevado a la cuarta menos la derivada de este término es 8x. Esto multiplicado por x al cubo más 7 menos, este término está sin derivarse, 2x a la quinta menos 4x cuadrado por
y la derivada de este término sabemos que es derivada de x al cubo 3x al cuadrado, y la derivada de 7 sabemos que es 0, ¿verdad? La derivada de una constante, no nos olvidemos de esa regla, que siempre es 0. Todo esto hay que dividirlo con x al cubo más 7 elevado al cuadrado. Continuamos. Ya derivamos en este caso. Lo que viene a continuación no es que seguimos derivando, simplemente vamos a tratar de ver si algo se simplifica para que nuestra respuesta nos quede un poco más compacta y elegante. En este caso vamos a distribuir este paréntesis sobre este paréntesis y vamos a tener 10x a la cuarta por x al cubo, 10x a la séptima. Recordemos, para multiplicar potencias de la misma base se pone la misma base y se suman los exponentes. 10x a la cuarta por 7 me da 70x a la cuarta, menos 8x por x al cubo, menos 8x a la cuarta, menos 8x por 7, menos 56x. Todo esto corresponde al producto de estos dos paréntesis. Y ahora vamos a distribuir este 3x cuadrado sobre cada uno de los términos de este paréntesis. 3x cuadrado por 2x a la quinta, 3 por 2, lo vamos a escribir siempre entre paréntesis, 3 por 2, 6, x cuadrado por x a la quinta, x a la 7, ¿verdad? Menos, que está acá, 3 por 4 me da 12, x cuadrado por x cuadrado, x a la cuarta. Y esto siempre lo vamos a dividir con x al cubo más 7 elevado al cuadrado. Continuamos. Vamos a tratar de destruir este signo de agrupación que está acá y vamos a tener 10x a la séptima, también destruyendo este signo de agrupación, más 70x a la cuarta menos 8x a la cuarta menos 56x. Y recordemos de que cuando hay un signo menos que precede a un paréntesis, todos los que están dentro del paréntesis van a cambiar de signo. O si lo quieren ver de esta manera, menos por más da menos 6x a la séptima, menos por menos da más 12x a la cuarta. Por eso es que se dice de que los que están adentro cambian su signo. Este era más, ahora es menos. Este es menos, ahora es más. Esto dividido con x a las 3 más 7 elevado al cuadrado. Tenemos entonces que simplificar. La mayor potencia es x a la 7. 10x a la 7 menos 6x a la 7 me da 4x a la 7. Luego la otra potencia es x a la cuarta. 70x cuarta menos 8x cuarta me da 62x a la cuarta. Más 12x a la cuarta, eso me da 74x a la cuarta. Positivo, ¿verdad? Más 74x a la cuarta. Y alguien más que se pueda simplificar, simplemente me sobra este menos 56x dividido con x al cubo más 7 elevado al cuadrado. Si lo queremos todavía escribir de una manera un poco más elegante, a lo mucho podemos sacar de factor común la x arriba. El caso de factorización, factor común, recordemos, x factor de 4x a la 6 más 74x a la 3 menos 56. Esto dividido con x al cubo más 7 elevado al cuadrado. Y esta sería la respuesta a la derivada del cociente de las dos funciones que teníamos en un inicio. Si se fijan, hemos utilizado siempre la misma regla de la derivada del cociente de dos funciones, y lo demás ha sido pura y netamente simplificación de los términos, ¿verdad?
En este caso esperamos que te haya gustado nuestro video en el que hemos tratado de explicarte la derivada del cociente de dos funciones. Esperamos que nos sigas en nuestro canal, que no olvides activar las notificaciones con la campanita, que nos sigas en nuestras redes sociales y nos recomiendes con tus amigos. Sabes que estamos para compartir contigo nuestros conocimientos y lo hacemos con el mayor de los gustos. Muchas gracias.